Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy quería hablaros de un tema un poco controvertido porque por lo que implica a nivel vida tras vida, ¿vale? Me explico. Cada vez que en una vida hacemos un voto, una, un compromiso con una sociedad, la que sea secreta o esotérica o religiosa, ¿no? Inclusive determinados ritos am, que vinculan a dos personas o a grupos. ¿Esto pensáis que vida tras vida, o sea, que cuando morimos se rompen? Ahí está la duda. Pues depende del tipo de asociación o contrato que se haga. Un contrato de trabajo, no hay problema. Se firma el contrato y cuando se termina, se acabó. Vale. Pero lo que implique, ah, o sea, en lo que entra en juego, mejor sería decir, el alma, en lo que entre en juego algo mucho más profundo, que es nuestro ser interno, que sería un tipo de iniciación y, por tanto, de compromiso álmico con ese grupo, esa sociedad, esa iglesia, me da igual en la línea que sea, religión que sea, no se rompe vida tras vida. Y esto es un problema, un verdadero problema y que no se considera, porque forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Y claro, luego no entendemos por qué a lo mejor venimos a esta vida y no hay forma de que podamos tener una buena economía, un buen trabajo o una buena relación, una buena pareja. O que nuestra autoestima esté fuerte y no tengamos que tener un tipo de convivencia con el otro, teniendo que estar siempre con la cabeza agachada. Esto tiene que ver con voto de pobreza, castidad y obediencia. ¿Os suena, no? Religión. Pero igualmente puede ser una sociedad secreta, como digo, u otro tipo de sociedad. Imaginaros lo que supone entrar en un rito, por ejemplo, que es de lo que voy más a incidir, de las monjas. No tanto de los sacerdotes, y ahora veremos la diferencia, sino de las monjas en la religión católica, que es donde voy a incidir, porque en la budista no es igual. Las monjas no llevan una diferencia muy relevante entre hombres y mujeres, pero en la religión católica sí, y mucho además. A ver, como digo, hay contratos que no tienen más importancia, o sea que en toda relación humana, ¿no? Pues hay cierto compromiso con otros que puede ser de tipo ético, de tipo moral, de tipo amoroso, como puede ser eso, un matrimonio. Bueno, pues eso es normal, ¿no? Un compromiso de los padres con los hijos, entre amigos. Bueno, pues eso es cotidiano, ahí no hay un enganche. Ahí no hay realmente un sometimiento de uno al otro. Esa sería la clave. No, forma parte de una relación humana normal entre dos personas. Ya está. Pero cuando entramos ya, como digo, en temas de tipo religioso, filosófico, álmico, el compromiso está en otro nivel. Está en un nivel más profundo y más de implicación, como si fuera prácticamente un amarre. Es decir, de quedarse enganchado vida tras vida a través de ese contrato o de ese voto. Es un problema, y un problema muy gordo. También es verdad que
para que esas entidades, en este caso si es religioso Dios, o con el tema de las monjas Jesús, porque no es a Dios a quien se enganchan, es a Jesús, cuidado, según la creencia religiosa. Tiene que haber una voluntad, es decir, no se puede imponer o no se puede obligar. La persona tiene que voluntariamente abrirse, es decir, dar permiso, pedirlo. Pero es que esta premisa es la que siempre el mal utiliza. Y eso ya lo hablé en el vídeo de las posesiones con el tema de la culpa. La puerta que utiliza el mal para entrarnos es la culpa. Porque como no nos sentimos merecedores de nada bueno, estamos permitiendo que entren. Pues aquí es el deseo de tener ese compromiso, ese matrimonio, en el caso de las monjas, con Dios, pero en realidad con Jesús. En el caso de otras asociaciones, grupos, sociedades secretas, pues con los preceptos de esas sociedades o con las sectas, pues sería con igual los mandatos del dirigente o el iluminado que lleve o el maestro, ¿no?, que lleve la secta. Esto no se corta de una vida a otra, porque esto no es solo de esta persona que ahora somos, es álmico, va más allá. Fijaros, visto algunos textos, he estado viendo a ver si había algo que pudiera mostrar esto, ¿no? Y por ejemplo, en el Deuteronomio 23, 21, 22, 23, dice que Moisés establece: cuando haces un voto a tu Dios, no tardes en pagarlo. Palabra mágica. Porque ciertamente lo demandará tu Dios de ti, y no hacerlo sería pecado. ¿Qué implica pecado? Castigo. No solo para tu yo físico, sino para tu alma, porque estamos hablando de Dios y el castigo es infierno. Si te abstienes de hacer un voto, no habrá pecado en ti, claro, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En el caso de las monjas, su persona y su ser y su alma. Fijaros si es grave. Qué curioso que esto a los hombres no se les ha enseñado. Claro, no se van a casar con Dios, pero podría ser con la Virgen María, ¿no? No, solo a las mujeres, monjas. Esta misma idea está en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Eclesiastés 5.1 dice: que tu boca no se precipite y tu corazón no se apresure a decir una palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, que tus palabras sean poco numerosas. Y más adelante dice: si haces una promesa a Dios, no tardes a cumplirla, porque a Dios no le gustan los insensatos. Cumple lo que prometiste. Mejor no hacer una promesa que hacerla y no cumplirla, porque ya sabes que luego te vienen dadas. Y puede ser muy gordo. ¿Que Dios más misericordioso, no? No hay perdón. Aquí no es: hijo, cumple con lo que has dicho, que si no luego, pues hombre, indica que no eres una persona seria, responsable. A ver, medítalo. ¿Realmente lo quieres hacer? Este tipo de reflexión entraría dentro de la idea de Dios que se tiene en las religiones, que no solamente es en la católica, en todas es igual, ¿eh? Lo que pasa es que el concepto de, como digo, de lo que sería este voto, ¿no?, por las monjas, am, está en la Iglesia católica, ya sabemos. Pero también me llama la atención, y aquí sí que estaría más en una sintonía adecuada. El maestro Kutumi, bueno, supuesto maestro Kutumi, forma parte de los maestros ascendidos, ¿no?, de los que habla la teosofía.
en los que empezaron con 4 y al final la colección ya es infinita. Con los metafísicos ya empezaron a meter ahí de todo, inclusive de los supuestos maestros de aquí, de grupos o participantes de la asociación, ya se consideraban ellos que se habían trascendido y que una vez muertos pasarían a formar parte también de ese grupo de maestros trascendidos. Madre mía, el ego, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que en 1983 un discípulo del maestro Kutumi estaba a un paso ya de la traición y de la laxitud espiritual cuando recibió una carta. En ella el instructor hizo una reflexión profunda sobre la relación kármica entre la personalidad y el yo superior, en relación a las decisiones tomadas y compromisos asumidos en el plano espiritual. Estamos hablando de que era un discípulo del maestro Kutumi, pero el maestro Kutumi no estaba aquí encarnado, por eso dice que recibió una carta del instructor, es decir, de lo que sería el maestro de este discípulo, aunque siguiendo al maestro Kutumi. Bien, y la carta decía: de modo que verdaderamente os imagináis, al obtener el permiso de llamaros mi chela, chela es un discípulo, que los sombríos anales de vuestras faltas pasadas han sido ocultados a mi observación o que conociéndolas yo las perdonaba. Estas son palabras supuestamente que el instructor había recibido por canalización del maestro Kutumi. Y pregunta el maestro al discípulo, ¿no? Que si piensa que no habiendo cumplido se le puede perdonar. Y sigue el maestro. Tontería, triple tontería. Para ayudaros a escapar de vuestro yo más vil, fuerte esta palabra, ¿eh? La parte humana simplemente es vil, horrorosa. Para despertar en vosotros aspiraciones más dignas, para permitir a vuestra alma, aquí está, ofendida, hacerse oír, para incitaros a reparar en cierta medida, he ahí únicamente el porqué y a pedido vuestro os fue permitido llegar a ser Michela. O sea, mi discípulo, o sea, tenéis que estar súper agradecidos porque por vuestra petición álmica estáis conmigo y encima sois capaces de hacer esto. Este es el mismo diálogo que un Dios religioso, por ejemplo, Yahvé, o el Dios de la Iglesia Católica, que es el mismo, Yahvé. Pasa que le cambian el nombre. Señor. Bueno, Señor Dios. Pocas líneas más abajo, el maestro dice: acordaos que estáis en presencia de vuestra Atma. Atma es como, no es el alma, ¿eh? Es un nivel más alto como de conciencia. Él es vuestro juez y que ni sonrisas ni mentiras o sofismas puedan engañarlo. Inútil es hacerle al Atma, como a mí, es decir, como al Kutum, mi maestro, promesas insinceras o medias confesiones. Aunque derramaseis océanos de lágrimas y rodaseis en el polvo, la balanza de la justicia no se desplazaría por eso ni el espesor de un pelo. Si queréis volver a ganar el terreno perdido, haced dos cosas. Y esto sí es buen consejo. Reparad vuestras equivocaciones de la manera más sincera, más amplia, más completa y consagrad vuestras energías al bien de la humanidad. ¿Está bien, no? Esto puede ser en cualquier vida, en la que hiciera la jugarreta esta o en las siguientes. Esforzaos en llenar la medida de cada día, esforzaos en llenar la medida de cada día en pensamientos puros, palabras sabias y actos caritativos. ¿Está correcto? Pero más bien que ir predicando con un corazón y un género de vida que desmientan vuestra profesión, conjurad al rayo que os dé la muerte, porque cada palabra se volverá para vosotros en el porvenir de un acusador. Esto ya no es tan bueno. Esta es la típica treta, el típico engaño para atraer a los inocentes. Te ponen palabras bonitas, como he dicho, estas dos cosas son bonitas, pero lo previo era bonito y esto último tampoco. Es decir, más vale que no lo hagáis, porque si no tenéis la muerte. Más vale que pidáis la muerte, o sea, porque si no os van a estar dando hasta que terminéis.
¿No existen las segundas oportunidades? ¿No existe el arrepentimiento? ¿No existe el, bueno, voy a ver cómo lo hago mejor? No, no existe. Parece que sí, pero en realidad no. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo este prisma estamos vendidos, porque hemos vendido el alma al diablo. Cierto. Cuando ante una situación así no existe ni la misericordia, ni la compasión, ni el entendimiento, ni la empatía, ni nada, la exigencia llega a un punto de crueldad que se ve clarísimamente que ese supuesto maestro, ese otro instructor, quien sea, religioso, Dios, entidad espiritual, es impasible como una piedra. Y da igual, explicación, no explicación, lo que sea. Puede ser sencillamente que te arrepientas y digas, pues ya no quiero hacerlo. ¿No estás en tu derecho? Claro, aquí diréis, es que no hay albedrío. No, no, en este tipo de movimientos no lo hay, cierto. O cumples o más vale que pidas al rayo de la muerte que te lleve porque si no la vas a liar, ¿no? Como dice aquí el tal Kutumi. Pero en las religiones es lo mismo, ¿no? Es un pecado no cumplir con tu Dios, te vas al infierno. No tenemos opción. Es decir, o conmigo o contra mí. O haces lo que yo te digo y es el voto de obediencia, pero obediencia férrea. No hay opción. Y claro, ahí tenemos la otra parte, que también lo habla en el texto de Kutumi. ¿Pero tú te crees que te puedes esconder a mí? Yo lo veo todo. Es decir, es como tener en todo momento ese ojo, ¿no? Como el ojo de Sauron, ¿no? En la serie del Señor de los Anillos. El ojo de Sauron nos está observando permanentemente. Qué horror, ¿no? En todo momento nos están mirando. Y claro, no nos están mirando solamente fuera, es que nos están mirando dentro. Es decir, lo que pienso, lo que siento, es decir, no tengo intimidad ninguna. No puedo ser yo en ningún momento. Tengo que ser ese que supuestamente eso, que no sé lo que es, porque un Dios bueno, divino y maravilloso jamás podrá serlo, siendo así, quiere, ordena, establece, pauta. Y yo tengo que seguir esos principios. Claro, diréis, vale, pues entonces no te metas en esos líos, es decir, no te metas en esas asociaciones o en esas religiones o lo que sea. Es que uno se mete inocentemente muchas veces. No se enseña lo que eso implica. Luego lo arrastramos vida tras vida. Pero es que hay veces que eso forma parte de una tradición familiar. Y antiguamente se hacía como una huida porque eran gente pobre, no tenía con qué sostenerse, inclusive los padres, para que sus hijos pudieran tener alimento, les metía en los monasterios, hijos o hijas. Y claro, pues ya estaba el lío hecho. Hay gente que se ha salido de estos grupos o de ser monjas o sacerdotes, sí, sí, claro, claro, pero el voto no se ha roto. El voto permanece. No es solo me salgo y ya está, es decir, me quito el hábito. No, 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 eso es lo de menos, el hábito. Tú puedes ir vestido de calle, como de hecho ahora van en muchos momentos, pero el voto está ahí. Y eso es un amarre satánico, exactamente igual que cuando un brujo negro o una bruja negra hace un amarre. Bueno, no brujos negros, brujas negras, porque hay personas que también los hacen sin considerarse tal cosa. Engancharte, enganchar a otro o engancharte a algo. Y digo algo porque en realidad para ser alguien hay que tener categoría. Para ser alguien hay que ser bueno, hay que tener corazón. Si no, no. Y ese tipo de entidades no son alguien, son algo. Porque no tienen moral, no tienen eso, corazón, no saben lo que es amor.
respeto, palabra maravillosa. Y por supuesto, libertad, ¡ay, qué horror! Nosotros no podemos ser libres. Qué pena, ¿no? Bueno, pues aquí entraríamos en esta segunda parte que yo os quería mostrar, porque me parece muy fuerte. Y porque a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que inocentemente han caído en esto. Algunas no tan inocentemente, ¿vale? Porque en el fondo querían poder o podía entrar también el, como no sé, entonces no estaba bien visto el tener relaciones con personas de tu mismo sexo, también entraban en los monasterios y en las congregaciones personas, sea tanto en hombres como en mujeres, para poder tener relaciones con personas de su mismo sexo. Y eso luego se ha comprobado con el tiempo, ¿no? Entonces, pero igualmente el vínculo estaba ahí. Claro, en ellos todavía, supuestamente según esto, era peor, porque lo hacían falso, es decir, era algo que hacían, pero que en el fondo era puro interés, ya entraban mal. Ya ahí, según lo que dicen, Dios les debía de tener el clavo colgado, puesto. O sea, no te libras, te has metido, has querido hacer un contrato conmigo engañándome, por Dios, por Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo te atreves, humano de a pie, inmundo que no vales nada? ¡Ay, qué atrevimiento tienen! Bueno, pues a lo que voy, y que ella estoy poniendo un poco de humor, porque lo que viene ahora no es nada de humor, por lo menos para mí. Aunque yo entiendo que para estas mujeres es su mejor momento, pues como cuando una mujer se casa por la iglesia, ¿no? Los que creen en la iglesia, o si no creen en la iglesia, por lo menos es su tradición y lo hacen así. Pero bueno, es el mejor día porque es la boda, ¿no? Es la boda con la persona que aman. Supuestamente, claro, tiene que ser así. Y por tanto, es uno de los días más felices del mundo, de la vida, vamos. Aunque luego pueda ya salir mal, pero el momento es el momento y eso está clarísimo, ¿vale? Pues para estas mujeres es lo mismo, diferencia. Las mujeres que se casan con su pareja, es un humano, claro, es un hombre, o bueno, cuando ya la iglesia no lo permite, claro, mujeres o hombres, pero bueno, quiero decir, se casa con su pareja. Si es religioso, tiene que ser el sexo contrario, lógicamente. No hay otra opción. Entonces, vale, pero es que estas mujeres se casan con Dios, no, con Jesús. Que es que se casan con Jesús. Jesús no es que sea bígamo, es multígamo. Y supuestamente no está bien visto que una persona tenga varios maridos o varios o mujeres u hombres, quiere decir que no, ¿verdad? No está permitido, ¿no? La iglesia no lo permite. Y entonces, ¿cómo puede ser multígamo? A ver, me he inventado la palabra multígamo, no sé cómo se llamaría. Entendedme la ironía. Que Jesús esté casado con todas las monjas, que llevan hasta la alianza. En algunos sitios es de plata y en otros antes era de oro, como como los matrimonios. Ahora se ha pasado, algunos son de plata, pero se lleva igualmente el anillo. ¿Pero de qué estamos hablando? La mujer está atada en castidad, pobreza y obediencia a ese Dios, Jesús. Los hombres no, ni sacerdotes ni monjes, ni obispos ni cardenales ni papa, claro, no. Esos llevan otro tipo de anillo, con esmeraldas, con rubíes, en plan ostento, con sellos, en plan ostentoso. Pero ellas van con una alianza. Y eso es álmico, porque claramente no se están casando con nadie físico, por lo que es el interior el que se vincula eternamente, porque eso sí es eterno, ¿eh? No es como el matrimonio que es hasta que la muerte nos separe. Aquí no. Es fuerte. Bueno, pues os voy a describir un poco el ritual para que podáis comprender mejor
esto que os estoy diciendo. Os voy a poner unas imágenes que he encontrado de una chiquita que... Diréis, ¿eso es una boda, Sol? No. Bueno, sí y no. Esta niña se va a casar con Jesús. Cuando el primer paso para entrar a ser monja, que es cuando eres novicia, pasas de novicia, el primer paso sería de postulanta primero, luego novicia y luego monja. Bien, pues lo primero que se hace, la primera celebración, que ahora en algunos sitios no la hacen, pero en otros sí, se sigue haciendo. Y antes se hacía siempre, pero ahora todavía se hace. La chica, la joven, bueno, la mujer, depende de la edad que quiera, va vestida de novia. Entra en la iglesia del brazo de quien quiera ser su padrino, que puede ser su padre, o a veces son los padrinos del bautismo. Entran en la iglesia como si fuera un matrimonio, una boda de las que conocemos, pero aquí se casa con Jesús. Supuestamente. Claro, ¿con quién se casa en realidad, no? ¿Qué es lo que dice el ritual? Porque entonces es un voto de castidad. Si es un matrimonio, se contradice el voto de castidad, pero tú te casas con, en tu mente, a nivel arquetípico, tú eres una mujer casada. Claro, eres fiel a tu esposo. A tu esposo, que es el esposo que es, vale. Pero tú eres fiel. Por eso hay monjas, y ha habido monjas, que han tenido esos éxtasis que decían que en realidad no eran más que orgasmos. Teresa de Jesús era una de ellas, que tenía unos que se ponía a hacer el puente, era horroroso. Y tenían, ¿con quién hacían? ¿Con quién estaban? Aquí podríamos sentar en incubos y sucubos, serían incubos. Bueno, también podrían ser sucubos, ¿por qué no? Lógicamente, ¿no? Pero aquí esto no es un voto de castidad, lo que realmente hacen es un matrimonio, fidelidad a su esposo, que es Jesús, fidelidad eterna, porque es Dios. No puede ser fidelidad momentánea como es a un hombre, es eterna, porque es Dios. Por lo que vida tras vida siguen ligadas a Jesús, Dios. Así que todas las monjas, vida tras vida, siguen ligadas a la iglesia, siguen ligadas al Dios de la iglesia, al Jesús. Por lo que en realidad son siervas de los hombres de la iglesia y de ese Dios menor o del Hijo, que sería otro Dios menor. Voto de pobreza, voto de obediencia y de castidad. A ese marido etérico, divino, el cual se les ha inculcado que tiene que ser así. Es decir, tú no puedes entrar en no sé, en una congregación porque quieres tener una vida monacal, quieres participar de esa creencia sin necesidad de casarte, sin necesidad de que el rito sea un matrimonio. ¿Pero en qué cabeza cabe esto? Estamos en la Edad Media. Y las mujeres, que eso es lo peor. Pero ¿cómo es posible que las mujeres sigáis creyendo en esto? A mí es que no me entra en la cabeza. De verdad os lo digo. Os pongo todas las fotos seguidas y luego sigo hablando. Claro, la cría está feliz porque ella quiere ser monja, pero no sabe lo que implica para su alma. Aquí todavía la vemos vestida de novia. Y luego ya después la visten de monjita. Por supuesto, el señor sacerdote al lado, porque él es el señor, y ella está por debajo, es la sierva. Las monjas son siervas.
Y aunque luego, pues, pueden ser la madre de un convento, ¿no? Vale, okey, ahí tiene poder, pero aún así sigue teniendo que obedecer al al monje, al sacerdote que corresponda, que lo lleve y, por supuesto, a nivel de lo que sería confesor, es un hombre, una mujer no puede confesar, porque ella no puede otorgar el perdón de Dios ante un pecado. Eso solamente son los hombres. Yo me quedo pasmada que las mujeres sigan entrando en este juego. Bueno, pasan de la mano, brazo de su padre o de su padrino, porque no es de la madre, es del padre o padrino, al matrimonio Jesús Dios. En fin, es triste, pero yo me quedo muy alucinada con todo esto. También es verdad que, sobre todo más antiguamente que ahora, que cuando entraban dentro, al igual que una mujer cuando se casaba con un hombre tenía que tener una dote, lo que llamaban dote, ¿no? Que era que iban, pues, iban cosiendo sus juegos de cama, sus toallas, sus ropas yo qué sé, de dormir, o sea, que decir, iban teniendo su ajuar, ¿no? Y el padre le daba, aparte de que ella se hiciera el ajuar, esa dote, que también podía ser una cantidad de dinero. Pues aquí también, la monja, la niña que entraba tenía que tener una dote, porque que se iba a casar. Yo me quedo pasmada. Pero luego, además, es que cuando le ponen el manto blanco, cuando le pasan el traje de monjita de boda, quiero decir, o cuando ya le ponen su mantito blanco en la cabeza, ¿no? No sé cómo lo llaman ahora. Me sale a cofia, pero no es eso, bueno, el velito que le ponen en la cabeza. Le cortan un mechón de pelo, a ver a qué os suena, como ofrenda a Dios. ¿Esto no es típico de atadura en brujería? ¿No sigue, por tanto, formando parte de lo que es un amarre? Porque ese mechón de pelo no se tira, ¿eh? Se guarda. O sea, le cortan el pelo, pero se quedan con un mechón, por lo menos antiguamente. Ahora ya, afortunadamente, bueno, hay una parte que se va modernizando, pero hay otra que sigue igual. Entonces, el primer periodo, que se llama postulado, dura 6 meses. Entonces, la monjita, pues, la postulante, vamos, viste su hábito, dependiendo del lugar, pues puede ser un hábito negro, un hábito azul, que depende, claro, porque también depende de la congregación, los hábitos son distintos, ¿no? Y el velito de la cabeza blanco, y luego ya le cambian. Algunas van todas de blanco cuando son novicias y luego ya les cambian, ¿no? El rito de la toma del hábito se hace normalmente en domingo. La celebración es en el convento. Como habéis visto, pues van de novia. El traje lleva incluso un ramo de flores, como las novias, y un misal con un rosario. O sea, es que es igual. Em, inclusive, inclusive, puede haber niñas, si es que, por ejemplo, fuera un colegio, pues de ahí había niñas que acompañaban a la postulante y portaban la cola del vestido, pues como una novia, con cola o el velo largo, exactamente igual que una novia. Una vez que se hacía esta primera misa, ¿no? Pues, se hacía una comida, merienda o lo que fuere, en un restaurante de al lado, donde fuere, es decir, una celebración de una normal y corriente, vamos. Se iban los familiares y los amigos y luego volvían para hacer la última parte de la celebración, ¿no? Entonces había como una letanía, el sacerdote hacía unas palabras, las religiosas y el público respondían, ¿no? Había cánticos
Y ahí es cuando la maestra de las novicias le quita el traje de novia y le pone el traje de monja, delante de todo el mundo. Claro, debajo del traje de novia llevan como una especie de, no sé, de blusa larga o de combinación, para luego ponerle encima el otro hábito. Ya digo que se va esto modificando, pero en los sitios más tradicionales sigue siendo igual. Y luego ya, pues, se va adentro y cada uno se va a su casa. Después, el segundo periodo era el noviciado, que dura 1 año. Ahí es la formación espiritual. Antiguamente, pues, se hacía un periodo de preparación en el convento y y luego hubo como una serie de cambios a partir de los años 60, en el que, bueno, pues, ya era como varios conventos lo hacían igual, es decir, ya no era tan individual y tan dependiendo del lugar, etcétera. Pero bueno, luego transcurrido 1 año de noviciado se hacían los votos simples y después de los 3 años ya los votos solemnes y perpetuos. Los votos simples ya sabemos, pobreza, castidad y obediencia. Promesa de la novicia a cumplir con los votos. No queda otra. Y en los siguientes 3 años, después de los 3 años, cuando hacían los votos solemnes perpetuos, ahí es cuando le colocan el anillo, la alianza, en el dedo anular, igual que un matrimonio. Y antiguamente, ahora ya no se hace esto, o por lo menos normalmente no se hace, ya digo, los centros, los lugares que sean más cerrados puede ser que sí, les colocaban una corona de espinas en la cabeza. Corona de espinas, como a Jesús. Oye, todo esto los sacerdotes no, ¿eh? Ni los monjes. Ellas sí. Entonces, bueno, es triste que todo esto siga teniendo fuerza en nuestra sociedad. Y claro, ¿qué pasa? Que también es verdad que es un poco como una montaña rusa, ¿no? Fue en tiempos anteriores, era algo como muy maravilloso que las hijas entraran en los conventos, ¿no? Y los hijos, por Dios. Ahora ya no, afortunadamente. Pero ¿qué pasa? Que si la Iglesia siente que pierde poder, se inventa o se crea problemas, del tipo que sea. Pueden ser supuestos milagros, apariciones marianas u otro tipo de aparición, pero pueden ser también posesiones, que de repente aumenten las posesiones. Porque claro, ¿qué implica que aumenten las posesiones? Es como si abrieran la puerta a los bichos para que empiecen a atacar. Pues porque de esta manera la gente, al entrar en pánico, pide ayuda a la Iglesia para que les libere del demonio. Claro, aquí sería para dudar. ¿Hay un pacto permanente con el mal para fomentar este juego truculento? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Realmente la Iglesia está guiada en los altos mandos? Porque luego en los más bajos, ahí no. Ahí como digo, son gente pues realmente de fe y más humilde, ¿no? Pero con gente luminosa, habrá de todo, pero en su mayoría. ¿Los papas consideráis que están ahí porque son verdaderos enviados de Dios? Yo creo que sí, que son enviados de Dios. El problema es de qué Dios. Claro, también es cierto que cada vez que la Iglesia pierde poder, el papa que aparece no es un papa, es un antipapa. Porque ha habido muchos a lo largo de la historia. El de ahora no es el único. Ha habido más, acordaros de los Borgia, por ejemplo, del Borgia, ¿no? Aquel horrible. O de Inocencio III, que se cargó a los cátaros.
Ha habido muchos a lo largo de la historia antipapas. Y el antipapa va ligado a la energía del anticristo, porque es lo contrario a ser cristiano. Ser cristiano como concepto no de persona, sino de nivel crístico conciencial, es conectar con la luz del espíritu, con la luz del bien, con la luz, vamos. Y ellos no, por lo que son antipapas y son anticristos, son las dos cosas, van ligados a la misma vibración. Claro, si empieza a haber todo este tipo de acontecimientos no naturales, pues hay que pedir auxilio para que nos lo quiten. ¿Quién? La Iglesia. Yo te lo pongo, yo te lo quito. Entonces, esto pasa con otras religiones. No igual, es cierto, pero, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que ahora están diciendo que si el anticristo va a venir, va a ser el nuevo Mesías que el que creen los judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué el anticristo tiene que ser el Mesías judío? ¿Ya estamos con el antisemitismo o cómo es la cosa? Es que tiene que ser una persona, pero ¿en qué cabeza cabe? No tiene sentido que venga en una el que sería el supremo, digamos, ¿no? En una religión, por Dios. Tendrá que venir en un gobernante, pero no en una religión, a ver si abrimos los ojos. Y ya más ligado en la famosa agenda esta que van a hacer del 2045, ¿no? Que es un gobierno, un gobernante con unos acólitos, una camarilla, ¿no? Y un solo pensamiento único. Eso sí es un anticristo. Pero lo otro no. Ahora, personas que vibran con esa frecuencia que podemos llamar anticrística y que en el caso de la Iglesia Católica va ligado a los antipapas, está claro. Está claro. Pero si vemos en la Biblia, realmente no nos dais cuenta de que hay varios, por ejemplo, en el libro de Job, que ahí hay un acuerdo entre el Dios Yahvé y Satanás, cuando al pobre Job me lo machacan vivo, porque Dios necesita saber si realmente le idolatra y le sigue. ¿Cómo tienes tan baja la autoestima, señor Yahvé, para necesitar eso? ¿Y cómo tienes, más bien no tienes corazón como para permitir que a ese pobre hombre lo dejen medio muerto, que se le mueran sus hijas, que le abandonen, que se empobrezca, que se mueran sus animales? Es decir, lo peor de lo peor para que a ti te idolatre. Pero tú, ¿quién eres? Un demonio, ¿cierto? Eres el jefe de ese Satanás con el que estás hablando, querido, porque ahí no hay corazón, ahí no hay bondad, ahí hay una maldad enquistada y muy baja autoestima. ¿Por qué necesitas que todas estas monjitas se queden enganchadas a ti? ¿Por qué se ha creado este tipo de ritual en el que las mujeres no son nada? En fin, aquí os lo dejo. Pero es muy triste darnos cuenta de que parece que la sociedad avance y no es cierto. Estamos siempre dándole vueltas a lo mismo. Ahora ya se están moviendo esos acontecimientos y se están enseñando a muchos exorcistas porque está habiendo mucha posesión. Y por supuesto, todos estos de iglesias evangélicas y no sé de cuáles otras, ¿no? Estas episcopales, no sé, todos estos nombres que hay, en el que ese supuesto sacerdote que, ¿quién le ha erigido sacerdote? Porque en realidad no le ha erigido nadie, se lo cree él. Hace que entren en trance a todos los demás. Desde luego, influencia negativa tiene y entidad con ellos negativa, sí, muy negra.
para dejar a toda esa gente en trance teniendo esas convulsiones, esa histeria colectiva, porque entran en histeria colectiva, pero lo peor, y no están poseídos por nadie, pero lo peor es que se lo creen y por tanto se creen que son malos. Se creen que cada emoción que tiene es maligna. Volvemos a la culpa. Por favor, miraros el vídeo que hice sobre el tema. La culpa es la herramienta que utiliza el mal para dominarnos. Y a todas estas monjitas, con ese voto de castidad, obediencia, esos dos serían, porque la de pobreza, bueno, castidad y obediencia, la culpa es la que domina. Porque si no, ya saben, ¿no? No estoy siendo fiel a mi esposo, Dios, Jesús. Ahí lo dejo para que reflexionéis sobre cómo están las cosas que no son tan buenas. Así es que, por favor, votos, contratos, compromisos, en los que impliquen algo que va más allá que pues eso, un contrato de un trabajo, que eso no tiene más historia. No caigáis en ese juego, porque es lo que siempre se ha llamado un contrato con el diablo, ¿no? El vender el alma al diablo. Lo mismo. Y eso, vida tras vida, permanece hasta que se hace un trabajo fuerte para cortarlo. No es fácil cortar con este. Hay otros contratos que sí, pero esto, lo que tiene que ver con estas entidades, no es tan fácil. Hay que pelear mucho. Y hay veces que hay personas que le ha costado varias vidas conseguirlo. Pero se consigue. Y lo importante es saber que esto es así. Mirarnos dentro, ver cómo lo sentimos, por supuesto, si no resuena. Yo lo tengo claro porque yo sí he sido monja en otra vida, ¿eh? Yo sí he pasado por esto. De hecho, a mí me encantan los claustros. La vida monacal me encanta. No me gusta el seguir a ese señor que no trago, pero ese estilo de vida, que es una vida tranquila, en paz, de bondad, de ayuda, de servicio, ¿no? Ese tipo de acogimiento, de comunidad. Es bonito, de reflexión, de estudio, de salir de la vorágine del día a día. A mí eso me encanta. Y no sabía yo de dónde, y mira, pues que he sido monja. O sea, que yo sí he tenido ese contrato, ese voto. Me ha costado, pero he dicho adiós. Y quizá por eso es por lo que también peleo tanto con esto, porque yo ya he estado ahí, sé lo que es. Y sé que no te dejan, lo que no quiere decir que no se consiga. Una cosa es lo que ellos quieren y otra cosa es lo que nosotros hacemos y conseguimos. ¿Vale? Pues fuerza y al toro, como se suele decir. Es decir, para adelante, que cuando uno quiere conseguir algo, por supuesto que si se lo propone, lo consigue. Os mando un abrazo. Hasta pronto.